Amén. Damos gracias al Señor en este día una vez más, porque podemos como familia reunirnos en nuestro hogar con nuestras hijas para poder exaltar, adorar a Jesús nuestro Salvador. Y vamos a comenzar, como se acostumbra en la iglesia del Señor Jesús, este culto glorificando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a cantar la primera alabanza para empezar este servicio. La alabanza en un monte lejano. Nota sol mayor. En el monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar almas sin pecado. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo me cuenta leve, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esa cruz, que es centro de mi adoración, porque en ella el Cordero sin mancha expiró, buen sacrificio de expiación. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta leve, por su cruz yo corona tendré. Empapada de sangre yo veo esa cruz, y es sangre preciosa en verdad, pues por ella mis culpas redime Jesús, y dichosa mi alma será. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta leve, por su cruz yo corona tendré. A la cruz despreciada yo ya le besé, su escándalo no he de reunir, pues un día Jesús ha de darme con él herencia bendita y feliz. Yo me abrazo a esa cruz con amor
Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Yo me abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Amén. El Señor nos bendiga en esta tarde. Qué maravilloso es cantarle con el entendimiento delante de la presencia de Dios. La palabra dice que nosotros debemos orar, cantar, leer la palabra con el entendimiento de Dios. Así vamos a comprender lo que estamos cantando. ¿Meditó usted ahí? Qué maravilloso lo que hizo Jesús. Por eso dice, yo me abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mutación o hasta el día que Jesús venga por su iglesia. Que Dios nos bendiga en esta tarde. El devocional va a estar en Deuteronomio, en el capítulo 11, en el verso 18. Vamos a estar leyendo hasta el verso 22. Deuteronomio, capítulo 11, verso 18. Dice así en el nombre de Jesús. Por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontal en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Que Dios nos bendiga en esta tarde, ¿cierto? Dios bendiga este servicio, Dios bendiga su palabra devocional en nuestras vidas. Cuán importante es como padre poder traspasar este conocimiento a nuestros hijos. La Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento viene cuando la persona, para que haya testamento, tuvo que morir una persona para dejar un testamento. Todos sabemos cuando hay alguien en la tierra que tiene una herencia, riqueza, hace un testamento para dejarle a su familia. Y el Señor Jesús dejó su palabra. A la diferencia que Él resucitó y está vivo. Amén. Por eso su palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Y cuán importante es lo que Él quería traspasarle. Nosotros estamos viendo, con la pandemia hemos estado viendo las series bíblicas, ahora estamos viendo Moisés. Y estuvimos viendo Rico y Lázaro, que tenía que ver todo con la cautividad de Judá. Estuvimos viendo Jesús de Nazaret. Y sabe, uno va aprendiendo. Yo meditaba que para que ocurra la promesa que Dios le había hecho a Abraham, parte de ese pueblo, algunos todavía habían hablado a sus hijos de Jehová, de Dios. Por eso pudieron clamar, porque la Biblia dice que cuando él se encuentra a Moisés ahí en la zarza, Dios le habla, que había escuchado el clamor de su pueblo. Así que por lo tanto habían algunos que habían traspasado de generación en generación. Pero cuán importante, mi hermano, hoy día eso mismo es para nosotros. Usted tiene el deber de decirle a sus hijos quién es Dios. Y presentarle un Dios vivo, maravilloso, grande y poderoso, como nosotros lo hemos hecho con nuestras hijas. Sabemos que si hoy día el Señor tuviéramos que partir del escenario de esta tierra, en ellas quedaría esta herencia bendita.
Herencia bendita y feliz, como decía la alabanza. Meditando en esta palabra, vamos a ir a orar. Y le voy a pedir a nuestra hermana Carlita que nos levante la oración. Amén, mis hermanos. Ya hemos orado, entregado nuestras cargas del día de hoy, el afán, para poder ahora despojarnos con un espíritu libre para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y usted dirá, ¿cómo podemos estar así? Muchas veces nos sentimos cansados. Muchas veces los hijos del Señor se sienten nuevamente prisioneros en los afanes, las cosas de este mundo. Por eso cada día debemos despojarnos. Por eso dice el Señor que debemos correr la carrera. ¿Cómo se dice? La carrera... Ay, se me fue esa palabra. Sí, despojándonos de todo asedio del pecado, para que podamos correr libremente y caminar libremente y adorar al Señor. Por eso en este día, por eso hacemos la oración personal, para poder entregar las cargas, todos los problemas, las cosas que podamos haber tenido y solamente disponernos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a alabar a Jesús, vamos a alabar al Rey de Reyes. Hay un coro muy maravilloso, nota mi mayor, que dice en el Salmo 133. Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es habitar juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está allí. En el Salmo 133 la Biblia nos dice cuán hermoso es habitar juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos en armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos de armonía y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batid las alas y decirle tan solo eres fiel. Alza vuestras manos, batid las alas y decirle tan solo eres fiel. Cristo el Señor es mi fuerza,
el Señor es mi fuerza. Aunque el diablo me ataque, Jesucristo mi fuerza será. Cristo el Señor es mi fuerza. Cristo el Señor es mi fuerza. Aunque el diablo me ataque, Jesucristo mi fuerza será. Hermano, hoy quiero decirte, escucha y recuerda estas palabras. Nunca desmayes, porque Cristo tu fuerza será. Hermano, hoy quiero decirte, escucha y recuerda estas palabras. Nunca desmayes, porque Cristo tu fuerza será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Mira lo que va a pasar, muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin. Para allá vengo, hermano, muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Mis manos están llenas de bendiciones. Mis manos están llenas de bendiciones. Y todo lo que yo toque bendecido será. 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 Y todo lo que
yo toque bendecido será, y todo lo que yo toque bendecido será. Déjame beber de tu río, Señor. 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 Déjame tomar de tu mano, 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 Señor. Déjame abrazar a mi hermano, 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 Señor. Déjame sentir tu presencia, 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 Señor. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo. El poderoso gigante. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo. El poderoso Amén. La gloria es para Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué haremos para el Señor que el enemigo pueda avergonzarnos si el que va delante de nosotros es el Señor Jesús? Por eso, mi hermano, mi hermana, nunca te avergüences de hablar del Señor. Nunca te avergüences de adorar al Señor.
Porque si nosotros nos avergonzamos aquí, Él también un día se va a avergonzar de nosotros allá. Gracias, Eterno. Él nos levantó ahora con valentía, dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. En nosotros debe haber esa valentía de Cristo, de que Él va adelante con nosotros. Por eso decía Pablo, me parece mucho, que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder y potencia de lo alto. Y eso es lo que debemos hacer. Damos gracias a Dios en esta tarde por su maravillosa presencia. Usted no sabe la presencia maravillosa que hay aquí. Yo sé que Él está aquí con nosotros. Gracias. Ha estado aquí con nosotros todo este tiempo. Todo este tiempo de pandemia Él ha estado con nosotros y no lo ha dejado. Sus caricias, su amor Gracias. y su misericordia. En esta tarde voy a dejar una oportunidad si alguien quiere dar gracias al Señor. No sé, nuestra familia, alguna. Solamente dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno y hasta aquí el Señor nos ha fortalecido, nos ha mirado con misericordia. Amén. Poder saludar a cada uno de los hermanos que van a ver este video, Amén. tanto de acá, de nuestro país, de nuestra congregación. Hay algo que el Señor dijo, que Él iba a entablar una iglesia, la cual ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Así es, Señor. Y esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia triunfante del Señor Jesús. De cierta forma hay muchos letreros, iglesias pentecostales, bautistas, y por nombrar solo algunas, aliancistas, pero son solamente letreros para poder tener una personalidad jurídica en cada ciudad, en cada nación. Pero la iglesia comprada y lavada en la sangre de Cristo es una sola. Amén. Y nosotros nos gozamos porque de diferentes rincones del mundo entero podemos ver que hay hermanos. Amén. Tal como aquella hermana que nos llamaba de Cuba, que está radicada en los Estados Unidos, Pastor. hoy una pastora ella, como también allá nuestros hermanos en México, en diferentes lugares. Amén. Ha sido para nosotros maravilloso de poder compartir y adorar a este Dios maravilloso. Allá a lo largo de todo nuestro país también a un pastor nos llamaba hace poco, ayer, de Rancagua, el pastor allí, Palma. Pastor Palma, así que el Señor le bendiga en gran manera. Y es maravilloso y hermoso de poder compartir con los hermanos. Quizás muchas veces yo quiero ser muy sincero en esto. Desde que el Señor me levantó hace 18 años, el Señor siempre ha estado en mi corazón de poder reunir la iglesia. No importa cuál dominación sea. La iglesia lavada y comprada en la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso sería. Sabe que yo en una oportunidad dimos un tema sobre los dones espirituales. Porque hay dones, es un regalo que Dios da. Y en ese tema lo que el Espíritu Santo me venía a mi corazón y me hablaba y me decía que los dones se reparten cuando la iglesia está en unidad. Amén. Y qué hermoso es, hermanos amados, es poder estar en la unidad del Señor. Lamentablemente, hoy día hay muchas cosas de hombre, hay muchas distancias de hombre, pero Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, hermanos amados, para poder tener esa unidad Amén. espiritualmente como iglesia. Que quisiéramos nosotros, hermanos, de poder reunir a toda la iglesia, hermanos, adorar al Señor como un solo cuerpo, como dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y Amén. eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermanos amados, yo doy gracias y adelante, sigamos triunfantes. Sabemos que debemos levantar la bandera de Cristo, aunque el diablo venga como río, pero nosotros lo levantaremos la bandera de Cristo. Así que gracias al Señor por eso. Amén. Señor, bendiga lo dicho de mi esposo. Si no hay nadie más. Yo quiero dar gracias al Señor en esta tarde igual. También tomarnos un momento. Como decía, hablaba hoy día con muchos hermanos, nos llamaron hoy día. Y como le decía, a veces se toma mucho tiempo porque son muchos, usted no sabe cuántos son los hermanos que nos llaman por el teléfono, que están escribiéndolo siempre, constantemente en los comentarios,
hermanos que algunos nos dicen por mucho tiempo yo estaba viendo sus videos, pero ahora se atrevieron a hablarnos. Y sabe, mi hermano, damos muchas gracias al Señor por eso, porque alienta nuestras vidas. Usted no sabe, así como usted nos llama, nos agradece, nos bendice, de que les gusta lo que hacemos. Y nosotros no saben cuánto es para nosotros también recibir eso, porque hay aliento para nuestras vidas. Con mi esposo decía, ayer podíamos hablar, antes de ayer era, con la pastora que vivía en Estados Unidos, nos llamaba de allá y ella era cubana. También, ¿Cuándo se llama? hay tantos nombres ya que... Por eso dije que iba a nombrar por países mejor. Algunos me recuerdo los nombres, ustedes saben, yo tengo buena memoria, pero son muchos hermanos. Países están España, países están Guatemala, El Salvador, México, varias ciudades, Zacatecas, Chihuahua, Monterrey, Nuevo México. Hay muchas ciudades, la Ciudad de México, porque allá hay hartas ciudades. En Estados Unidos no hablaba de ahí de Carolina del Norte. Nos llamaban una hermana también de California, de Los Ángeles. Nos hablaba de Camden, Nueva Jersey. Sí. Carolina del Norte, sí lo dije. Y nuestros hermanos de Perú. Hay como 3 hermanos de Perú que nos hablan, de Honduras, hermanos de España, nuestro hermano, ahí me recuerdo nuestro hermano Álvaro, que Dios lo bendiga, lo fortalezca, mi hermano, estamos orando por usted. Estamos igual nuestros hermanos ahí en Argentina. Argentina hay muchos lugares que llegan así las ciudades, pero otro día voy a darme el trabajo de saludarlos por sus ciudades. Y ahí usted va a entender a quién lo estoy saludando, saludando ahí como familia. Y en Argentina hay muchos lugares, está Buenos Aires, está Mar del Plata, está Mendoza, mi hermano Daniel ahí, que son de los primeros que nos empezaron a hablar. Igual nos habla también para acá, estuvimos hablando el fin de semana con él, día domingo me parece mucho que estuvimos hablando por WhatsApp con él. Así que Dios lo bendiga, mi hermano. Hay muchos lugares, está Esquivel, Chubut, hay muchos lugares que yo no conocía, así, Neuquén, y así pues, mi hermano, muchas bendiciones para mi hermano argentino. Y también acá Chile a lo largo del sur, centro y norte nos han hablado. Iquique, Arica, Copiapó, Mejillones, me parece mucho, Santiago, La Pintana, Maipú, Melipilla, Puente Alto, Pudahuel, Maipú, ya lo dije, sí, Lo Prado, Conchalí, ¿ves que tengo buena memoria? Y de acá a lo largo, Concepción, Constitución, Lebu, Calbuco, Traiguén, Rengo, Quillón, Chiloé, Puerto Varas, Puerto Montt, Rancagua, hay varios. Y no me cuesta el Requino, algo así. Sí, mi hermana Laurita ahí con mi hermano Rolando. Ayer, como decía mi esposo, también de cerca de ese lugar nos hablaba el pastor ahí Palma junto a su esposa Edith. Y acá Temuco, Collipulli. Antes estábamos notando otros más, muchos lugares más a lo largo de la Araucanía. Coyhaique, mis hermanos de Coyhaique, antes nos mandaba un maravilloso saludo nuestro hermano Luis junto a su mamita Luzania. De Osorno, mi hermano, de acá de Río Bueno, de Payaco, de acá mismo de Valdivia, de Niebla. Nuestros hermanos de nuestra congregación. También nuestros hermanos de acá de nuestra congregación, los que ven los videos. Sí. Claro que más lo escriben los otros hermanos, los de Valdivia estaban un poco flojos, no lo escriben a nosotros. Los hermanos Marchán, un saludo para ellos también. Nos ven nomás, pero nadie lo escribe, ya estamos sentidos ya. No, mi hermano, sabemos que nos ven. Nuestros hermanos del local,
nuestra hermana Paola, mi hermano José, mi hermana Marisa, Vale. la Valentina, Dios la bendiga. Saludos para la Valentina. Sí, junto a su familia, nuestro pastor, su familia, nuestro hermano Elías Rebolledo, Sí, nuestro hermano Elías. con nuestra hermana Claudia Jeffy, también yo sé que nos ven. Y así muchos hermanos que de acá. ¿Ah? Rapa Nui, mi hermano de Rapa Nui, nuestra hermana y Paulina, Dios la bendiga. Acá nuestro hermano en Ciruelo, en Los Lagos. Y ¿sabe lo maravilloso de esto, mi hermano? Si me he olvidado de alguna ciudad porque estaba Tomé, Constitución, hay mucha, Antofagasta. No, sí, como le digo, a lo largo de Chile están hablando. Bio Bio, también Bio Bio. Talca también, sí. Estamos igual que la Teletón. Cuando estamos pidiendo plata. Vamos a poner teléfono para la ciudad. Mi hermano amado, ¿sabe lo maravilloso de este trabajo? Que quizás no es tan profundo ni grande, pero algo estamos haciendo con la ayuda del Señor. Lo maravilloso de esto es escuchar a mis hermanos que me dicen, yo le envié a mi hermana, le envié amistades, y sabe que eso ha hecho de que nuestros hermanos lleguen al canal donde están los videos. Y también hay dos alabanzas maravillosas, dos videos que están circulando en el internet, que ese video de Pasarán los días, esa alabanza maravillosa, lleva muchas visitas, y muchos hermanos dicen, por este video yo los encontré, y lo hemos dado cuenta. Ese video lo hicimos con mucha devoción, mucho gozo, porque estábamos en un ayuno. Cuando cantamos ahí en el local esa alabanza maravillosa. Cantamos dos ese día. Cantamos el Monte Sinaí y cantamos Pasará los días. Y fue de mucha bendición porque empezó a verse, que lo empezaron a ver, pero fue una cosa maravillosa. Todos los días mi hermano lo revisamos, todos los días lo revisamos, los saludos y revisamos las visitas, y podemos ver que cada día son 2.000, 3.000 personas que lo ven diariamente ese video. Así que Dios bendiga la alabanza para el Señor. Dios bendiga a mis hermanos que ven los videos. Dios bendiga si hay un alma que se ha sentido, como lo han dicho. Muchos estaban ahí, Curanilagüe, me acordé. Mi hermana, Dios me la bendiga, mi hermana Melissa. Y otros hermanos más que han escrito de ese lugar. ¿Sabe? Muchos hermanos de repente me decían, no quería seguir, no tenía fuerza. Pero lo escuché su palabra, escuché la alabanza. Y eso es lo maravilloso de esto, que Dios es por nosotros. Este trabajo lo presentamos delante del Señor. Cada día que nos ponemos aquí a hacer este trabajo, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto no es, como le decimos, para fama ni vanagloria. Esto es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sin Él nosotros nada podríamos hacer. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Él se merece la honra y la gloria y la alabanza, porque Él es el digno, Él es el Cordero inmolado. Así que damos la honra y la gloria, igual mis hermanas de Coronel, Dios las bendiga. Y así, si me olvido de alguien, no es porque es porque igual son muchos, pero ya voy a anotarlos ahora por ciudades nomás. Y usted va a tener que recibir su saludo. Así que entregamos esta gratitud y estos saludos, y le mandamos cariñosos saludos, glorificando a Dios, a nuestro hermano, como se acostumbra en la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de inmediato vamos a dejar a nuestra hermana igual que trae el mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra. Y la palabra se va a encontrar en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Yo le puse por título, los obedientes heredarán el reino de los cielos. Dice Amén. Filipenses 2, ahí en la pantalla está, Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Aquí, ¿no es cierto?, podemos, la palabra más que me llamó la atención es que Él fue obediente. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Y a quién le obedecía? Al Padre. Amén.
Porque Jesús, ¿no es cierto?, dice que aquí que Él se humilló, Él se despojó, dice, a sí mismo tomando en forma de siervo. Hay una alabanza, ¿no es cierto? Bueno, la palabra igual lo dice, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Amén. ¿No es cierto? Fue un siervo. Mm. Eso es un siervo, ¿no es cierto? Dice que se humilló y dice que se hizo obediente. Sabemos, ¿no es cierto?, la historia de Jesús, que Él fue manso y humilde, el camino, ¿no es cierto?, hacia la cruz, Él calladito, no decía nada. Él Amén. llevaba, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados, todas las enfermedades, por amor a nosotros. Porque Amén. Él, ¿no es cierto?, Él lo que lo movía era el amor. Ahí puede demostrar, ¿no es cierto?, cuando alguien pregunta, pero ¿y Dios es bueno? Ahí uno puede demostrarle el gran amor que Cristo tuvo hacia nosotros, ¿no es cierto? Amén. Que Él se entregó por nosotros en la cruz. Pero aquí tenemos el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de la obediencia. Fue Cristo. Cristo en todo momento fue obediente. Amén. ¿Por qué? Porque guardaba la palabra, ¿no es cierto? Obediencia. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Sinónimo puede ser acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina. Y los antónimos, o sea, lo contrario, es la desobediencia, la subversión y la rebeldía. Amén. O sea que la desobediencia también es rebeldía, ¿ya? Cuando decimos un sinónimo, dice que lleva respeto. Por eso que cuando uno dice que teme a Dios, es igual como a respeto. No es que uno sienta miedo. La otra vez lo vimos, ¿no es cierto?, con la palabra, que era el temor humano, ¿no es cierto?, y que era el temor a Dios. Aquí como que va un poquito de la mano, ¿no es cierto?, de qué es lo que temer a Dios es tener obediencia a Dios. Amén. Tener respeto a Dios. Y para comprender mejor la obediencia vamos a ver algunas historias de la Biblia. Vamos a estudiar bastante hoy día, por algo la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña siempre. Hay algunas historias que nos enseñan tanto la obediencia de nuestro hermano en la antigüedad como la desobediencia también. Amén. En Josué, ahí me van a ayudar, ¿no es cierto? Se divide en dos partes la... Josué 6. Sí, Ya. ¿Lo leo? sí. 6 del 1 al 15. No, del 1 al 5 y del 15 Ah. al 21. Ya. Del 1 al 5. Dice así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Ahí, después vamos a leer la otra parte. ¿No es cierto que aquí el Señor había mandado a Josué a conquistar la tierra, ¿no es cierto? Amén. Entonces había enviado primero, ¿no es cierto?, a 2 espías a ver a Jericó. Yo creo que todos conocen la historia de Rahab, ¿no es cierto?, la valentía que ella tuvo, que creyó en el verdadero Dios, ¿no es cierto? Amén. Pero aquí, ¿no es cierto?, el Señor mandó a Josué y al pueblo que durante 7 días dieran 7 vueltas. Y el último día, que dieron la 7ª vuelta, después dieron 7 vueltas más. O sea que dieron 14 vueltas. ¿No? Uno siempre se quedaba con, no dieron 7 vueltas, pero si uno cuenta, dieron 14 vueltas. Amén. Porque el último día le dijo que tenían que dar 7 vueltas en el día. Tal vez para la gente, ¿se imaginan a los que estaban en Jericó? Que tal vez decían, oye, ¿y estos locos qué hacen rodeando? Rodean y no hacen nada. Pero el mandato de Dios fue que rodearan a Jericó. Amén. Ese fue el mandato, o sea, la orden que le dio Dios. Amén. Y Él le dijo, ¿no es cierto?,
Rodearás pues toda la ciudad, el hombre que era alrededor. ¿Quién le iba a entregar? Dice, en el 2 dice, más Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén. O sea que el Señor, antes que hiciera lo que les mandó, le dijo, yo ya te lo entregué, pero tienes que hacer esto, Obedecer. obedecer. ¿Y qué hizo Josué? Lo hizo. Vamos a ver qué dice del 15 al 21. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, 7 veces, solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en casa con ella en cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Entren en el tesoro de Jehová, perdón. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Amén. Ahí, como yo les decía, ¿no es cierto? La única que se salvó de ahí fue Rahab y su familia. ¿Por qué? Porque por ella, ¿no es cierto?, tuvieron salvación su familia. Y aquí, para que tomemos en cuenta un poquito, porque después vamos a hablar de la desobediencia, que también va con esta historia. Amén. Dice, y será la ciudad anatema. Anatema significa maldita. Amén. A Jehová todas las cosas que están en ella, solamente Rahab vivirá, ¿no es cierto? Dice, y después dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, que no sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Acuérdese de lo que acabamos de leer, porque después vamos a ver la otra parte de la desobediencia. El Señor, ¿no es cierto?, le está diciendo aquí, le está dando órdenes al pueblo, le está no solamente a Josué, sino a todo el pueblo. Amén. Entonces, sabemos que Josué, ¿no es cierto?, cumplió, porque hizo lo que el Señor había mandado, y el pueblo también hizo todo, y por eso los muros de Jericó cayeron. Porque si no hubieran hecho la voluntad de Dios, no, se imagina, hubiera dicho, ay, al tercer día ya me cansé de ir a dar la vuelta. El Señor no lo hubiera apoyado, ¿no es cierto? No se hubiera derrumbado el muro. Amén. Sigamos con otro personaje que también obedeció a Dios. Una palabra muy conocida. Yo creo que todas estas, hay millones, ¿no es cierto? Podemos ver cada historia de repente en la Biblia, que la mayoría son obedientes. Amén. Hay algunos desobedientes, sí. Que el Señor nos ayude para ser obedientes. Así es, Jesús. Que dice Génesis 6, del 9 al 22. Vamos a leer bastante para comprender, ¿no es cierto? Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera la harás de 300 codos de longitud el arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por el parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás un piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán.
de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de toda tierra según su especie, 2 de cada una especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. O sea que Noé obedeció. Ahí Amén. vemos a otro, ¿no es cierto? Otro personaje que obedeció a Dios, que obedeció el mandato que Dios le había mandado. Volvemos a decir, ¿no es cierto? Se imagina la gente, porque algunos se preguntan, predicó 120 años. Porque en el 6 está, en el capítulo 3, dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el, y dijo Jehová, perdón, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Por eso que dicen 120 años predicó Noé. Después vemos, ¿no es cierto?, que la gente no creyó, porque cuando vino el diluvio, en el 7 sigue, dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea que el Señor habló y cumplió. Pero también, ¿no es cierto?, vemos que Noé obedeció en hacer el arca. Porque hubiera sido otro, el Señor le pudo haber mandado, ¿no es cierto?, y él le hubiera dicho, pero voy a empezar unos par de años después. No, él dice que comenzó a hacerlo. Amén. ¿Y cómo predicaba? Yo creo que Noé predicaba ahí haciendo el arca. Con su hecho. Con su hecho, ¿no es cierto? Tal vez la gente se le acercaba y le preguntaba, ¿por qué estás haciendo el arca? Y él le decía, ¿no es cierto?, porque va a llover y la tierra va a ser destruida. Fue lo que Dios me habló, le habría dicho a él, y la gente no le creía. Es como hoy en día, nosotros decimos, Cristo va a venir, y la gente no cree. Se burla. Decimos, va a venir tal cosa, no, la gente se burla. Es como cuando iba a ocurrir el terremoto del 2010 acá a Chile, y vino un profeta de otro lado a pregonar, ¿no es cierto?, vino a tocar trompeta, y no le quisieron recibir. Así es, Jesús. Y el terremoto pasó. Porque cuando el Señor dice que va a ocurrir algo, ocurre. Tal vez el Señor de repente aplaza las cosas, pero ocurren porque es su palabra. Y Él no es hombre para que mienta. Y Él dijo, ¿no es cierto?, que iba a ocurrir aquí, vemos en la Biblia, el diluvio. Y así fue. Amén. Y los únicos que se salvaron, ¿no es cierto?, fue Noé y su familia y los animales que estaban ahí. Los animales fueron más inteligentes que los seres humanos. Amén. El otro día escuchaba un pastor que predicaba y decía que la puerta la cerró el Señor, ¿no es cierto?, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque era un juicio de Dios. Porque tal vez Noé hubiera querido abrirla si escuchaba los gritos afuera. Pero era porque el Señor es justo. Porque Él le dio todos esos años para poder arrepentirse. Amén. Por eso que la salvación es hoy. El Señor nos da hoy. Por eso algunos dicen, no, que yo soy muy joven. No, que yo tengo que estudiar primero, no, que tengo que trabajar, que tengo que hacer muchas cosas antes de llegar a Dios. No, es hoy. Dios quiere hoy que uno se arrepienta. El Señor quiere hoy que obedezcamos su voz. Que seamos obedientes. Amén. Seguimos con otro hombre, el padre de la fe. Génesis 22. Son historias que yo creo que todos las sabemos, pero es bueno, ¿no es cierto?, ver la obediencia de estos hombres. Amén. Y de estas mujeres, porque también después hay mujeres, ¿no es cierto? Génesis 22 del 1 al 17. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, y le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham, dijo, Abraham, Dios proveerá, y el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció en holocausto en su lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez y le dijo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Amén. Y si vemos después, ¿no es cierto? Josué estaban poseyendo la tierra que el Señor le estaba prometiendo a Abraham. Amén. ¿No es cierto? Ahí vemos que por la obediencia de un hombre, el pueblo de Israel pudo conquistar, ¿no es cierto? Y la obediencia también de la obediencia de Moisés, la obediencia también de Josué, porque si también no lo hubieran hecho, porque vemos después en qué cayó el pueblo de Israel. Amén. Y por qué pasó lo que pasó con el pueblo de Israel. Y también vemos, ¿no es cierto?, que dice que será como la arena, como las estrellas del cielo, y en eso somos nosotros, Amén. porque esto es por fe. Amén, Jesús. Porque me acuerdo que dijo, no sé si fue el Señor Jesucristo fue que dijo, o no me acuerdo si uno del apóstol dijo que podría levantar hijos de Abraham de estas piedras. Jesús. Jesús fue que Jesús dijo. se lo dijo. Claro. Y ahí está hablando de nosotros. Se lo dijo a los escribas, a los fariseos. Me parece mucho, Sí. no me recuerdo, pero está ahí en la palabra, ¿no es cierto?, que dice que iba a levantar incluso esta piedra, y esas somos nosotras. Amén. Nosotros, ¿no es cierto? Y a mí lo que me llama la atención es en el 5 cuando dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es fe. Porque él dijo, y volveremos. No le dijo, voy a volver yo con el asno nomás. Le dijo, el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. He ahí la fe de Abraham. Por eso dice que como Abraham no habrán mucho. ¿No es cierto? Porque imagínense la fe. Él decía, tal vez en su pensar, esto es suposición mía, ¿no es cierto? Al pensar diría, voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios puede resucitármelo. O Dios me puede dar otro hijo. Esa era la fe de Abraham, porque decía, y volveremos. O sea, él sabía que iba a volver con Isaac. Amén. Algo el Señor iba a hacer, pero él, acá después, ¿no es cierto?, en el 12, el Señor le dijo, yo conozco que temes a Dios. Temer también va con la obediencia. Porque Amén. si yo temo a Dios, voy a ser obediente. Entonces, el Señor conocía que Abraham era un hombre temeroso que obedecía a Dios y que más tenía fe. Va con todas esas cosas. El temer a Dios va con todo eso. ¿Vamos con la otra? ¿O había pillado algo? Sí. Diga nomás. Fue Juan Bautista. Juan Bautista. Sí, Juan Ya. Bautista. Cuando iba, dice que empezó su predicación ahí en Mateo 3, Ya. 9, cuando dice que los fariseos venían al bautismo de él y ellos le responden, y si no pensáis decir entre vosotros, le dijo, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Ahí estaba profetizando que los gentiles también iban a llegar, ¿no es cierto? Porque los gentiles somos nosotros, porque nosotros no somos hebreos. Amén. Porque nuestra sangre ya está mezclada
aquí los latinoamericanos sí que estamos mezclados en la sangre. No somos israelitas, no tenemos esa sangre como ellos que todavía dicen yo soy de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín y cosas así. Yo somos de la tribu Santana acá. Que el Señor nos ayude. ¿Qué dice Lucas 1 del 26 al 38? Vamos a ver una mujer que fue obediente también. Lucas 1 1. del 26 al 38. Del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también a los santos, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, lo obediente que fue María. Amén. Ella le decía: pero yo no he conocido varón, ¿no es cierto?, porque ella estaba comprometida, estaba ya desposada. No es que, como explican las bodas ya en Israel, se casaban pero después se separaban para que el esposo vaya a hacer la casa y todo eso, y después la volvía a buscar. Si usted se pone a investigar las bodas en Israel antes eran diferentes como se hace ahora, que se casan y se van inmediatamente los dos. Antes no era así. Entonces, a mí lo que me llama la atención es casi el último que dice: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque imagínense, María siendo muy joven, ella no le importó que tal vez en ese tiempo si José la hubiera podido repudiar, la hubieran apedreado, ¿no es cierto? Pero ella confió en Dios, era obediente a Dios. ¿Por qué? Porque si dijo, yo creo, esto es lo que uno piensa cuando se imagina, yo creo que en ella dijo: si Dios me está dando esta tarea, y Él me va a ayudar, Él va a ser mi ayudador. Y por algo también dice que ella era una mujer que halló gracia delante de Dios, o sea que era una mujer que era buscadora de Dios. De fe. De fe. No era cualquier mujer. Porque ella estaba viendo ella estaba viendo algo que no se estaba obedeciendo algo que no todavía se no tenía la certeza y la convicción. Exacto, lo que dice Hebreo 11, Sí. Ahí el primer versículo. Pero imagínense una mujer valiente, porque para esa época, imagínense que la pillaran que ella estaba embarazada y que no era el hijo de su esposo. José sí quiso hacer eso, se quiso ir calladamente, Claro, pero el ángel tuvo que hablar. José igual quedó así, por decir, como decimos nosotros, plop, porque él, para que no le hicieran daño, se quería ir así como silenciosamente. Pero el ángel, ¿no es cierto?, vino y también le habló. Y así pudieron, ¿no es cierto?, criar a Jesús. Amén. Que, ¿no es cierto?, nuestro Salvador. Pero uno no sabe más allá qué habrá pasado en ella. Tal vez la gente igual hablaba, eso no sale en la Biblia. Pero póngase a hablar que tal vez hablaban cosas, pero el Señor fue su ayudador de ellos. Para poder, ¿no es cierto?, darle la enseñanza, porque ellos no solamente, María, yo creo, fueron así como ya los instrumentos para que viniera a este mundo. De primera, yo creo que ellos fueron los que le enseñaron la palabra, la historia del pueblo. Porque después vamos a ver lo que leía mi mamá en delante. Nos reíamos porque le decía como nos hubiéramos puesto de acuerdo con el devocional y la palabra, porque yo después le dije de lo que iba a hablar. Y antiguamente, ¿no es cierto?, y los de Israel todavía, y los papás tendrían que hacerlo, pasan las historias, ¿no es cierto?, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es lo que le dijo el Señor en Deuteronomio. Y yo creo que María con José hacían eso con Jesús.
le contaba la historia de su pueblo. Aunque yo creo que después cuando ya era más grande, ya se sabía él completo, porque él era Dios. Pero es distinto, ellos lo instruyeron, tal vez le enseñaron obviamente le enseñaron cómo comer, cómo hablar, todas esas cosas. Se imagina uno, tal vez de repente uno lee, pero uno póngase a pensar todo lo que le enseñaron humanamente sus padres. Que ellos deben, como dice, son personas con gracia del Señor. Entonces el Señor lo escogió, ¿no es cierto? Dios lo escogió a ellos por una razón. Porque ellos le iban a enseñar, iban a instruirlo. Por algo igual cuando dice que fueron a los sacerdotes y él era un pequeño, se maravillaba. Porque tenía que haberlo enseñado él, pues si él fue un niño igual. Fue un niño. Tal vez también tal vez lloraba, se caía y todas esas cosas, pero ellos eran sus padres terrenales y lo enseñaban, ¿no es cierto? Por eso que bonito ver la obediencia que tuvieron ellos y ponerse a pensar un poquito también más allá. Si el Señor igual nos da, ¿no es cierto?, nuestro pensar mediante lo que dice la Biblia, sí, pues yo no voy a pensar cualquier cosa, ¿no es cierto?, que se me ocurra de lo que pueda decir. Pero imagínense cómo ellos instruyeron a Jesús desde pequeño. Amén. El gran trabajo que ellos hicieron también. Amén. Bueno, como hablábamos al principio, ¿no es cierto?, la obediencia del mayor fue Jesucristo. No quise poner ahí texto porque con lo que leímos al principio, ¿no es cierto?, nos decía que él fue obediente y obediente hasta la cruz. Y él jamás dejó de ser obediente. Como decíamos en la predicación que yo la otra vez prediqué, él no era que decía, Señor, pasa de mí esta copa, ojalá se pasara de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No era que él no quería ser golpeado y no quería, porque él entregó su vida, dice que él entregó su vida, nadie se la quitó. Pero sí él no quería, ¿no es cierto?, tener que llevar esa ira de su padre, porque una copa es la ira. Si vemos las copas de ira que están en Apocalipsis, y todo eso son copas de ira. Bien. Entonces cuando él decía, yo no quiero, pase de mí esta copa, ¿por qué? Porque él iba a beber la copa de la ira de su padre, porque estaba en pecado, él llevaba el pecado. A pesar de él ser santo, tuvo que llevar el pecado de nosotros. Amén. Pero él fue obediente por amor a nosotros y en obediencia a su padre. Y ahora, rapidito nos vamos a ir, ¿no es cierto?, en la desobediencia. Amén. Si vemos que por Jesús vino la salvación, por otras personas vino el pecado. Ahí me van a ayudar Génesis, Génesis 2, del 17 y 18, mi mamá del 21 al 23. Dice más, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Ahí, ¿no es cierto?, le dijo al Señor, le dijo al hombre, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer. O sea, imagínense, yo me puedo imaginar ahora nosotros en el verano, ¿no es cierto?, podemos ver, en la primavera ya empieza a florecer todo y en el verano podemos ver esos árboles frutales, ¿no es cierto?, de todo tipo. Pero acá de repente podemos ver ciertos árboles. Supongamos en otros países hay otros tipos de frutos. Pero imagínense, en ese lugar tal vez estaban todos los frutos, tipos de frutos que había. Y el Señor le dijo, de todos puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. O sea que le dio una orden. Puedes hacer esto, comer plátano, comer muchas cosas, pero dijo del fruto. No dice manzana, dice del fruto, porque muchos, ¿no es cierto?, caen que algunos dicen la manzana. No, dice el fruto, puede haber sido, no sé qué fruto, puede haber sido un fruto especial que no existe ahora. Pero dice el fruto. Por eso yo aquí anoté un dicho que se dice en la radio austral, que decían acá, dice que el hombre que no está informado no puede tener opinión. No puede dar su opinión. ¿Por qué? ¿Por qué digo este dicho? Porque muchas veces, hermanos, se quedan con lo que dicen los demás. Y el Señor nos dice que tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Entonces, por eso le digo, algunos dicen la manzana. No, en ninguna parte aquí me dice manzana. Dice, más del árbol de la ciencia no comerás. Y después dice que ellos comieron el fruto. El fruto. No dice comieron la manzana, como dicen algunos, la manzana de Adán, dice ahora los hombres tienen ahí en la garganta.
Ya, y dice, ¿no es cierto?, que no es bueno que el hombre esté solo. Ahí, ¿no es cierto?, el Señor después hizo lo durmió, ¿no es cierto? Esa historia ustedes se la conocen, yo creo que la gran mayoría la conoce. ¿Qué dice después del 21 al 25? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sigo? Hasta el 25. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no se avergonzaba. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Amén. Amén. Ahí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, al principio estaba Adán, estaban los animalitos solos. Y después, ¿no es cierto?, como vio que el Señor no era bueno que Adán estuviera solo, le hizo una compañera y dijo a Adán, esta hora es hueso de mi hueso, y dice, ya será llamada varona porque del varón fue tomado. Y ahí nos dice, ¿no es cierto?, que ellos andaban desnudos y no sentían vergüenza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ellos no había maldad. Para ellos era normal, ellos era tan, no, porque no necesito. No lo vamos a leer completo, pero después en Génesis 3, el título nos dice todo. Desobediencia del hombre. Dice, vamos a leer un poquito, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, ahí estamos hablando del fruto, no dice ninguna manzana, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que al parecer, por lo que podemos ver, Eva estaba sola, ¿no es cierto? ¿Qué andaba haciendo Adán? No lo sé. Pero le dejó, ¿no es cierto?, lo mayor que dice el Señor cuando en un matrimonio, si usted lo lee después, lo que le reveló a los apóstoles sobre el matrimonio, que no es cierto que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que tiene, eso quiere decir que tiene que cuidarla, protegerla. Pero ¿qué pasa aquí? Que Eva estaba sola. Entonces vino Satanás en la serpiente y empezó a endulzar el oído a la hermana Eva. ¿Por qué? Porque empezó a decirle que no moriría. Sí, tal vez inmediatamente no moriría, pero después, ahora nosotros tenemos que morir. Bien. Tal vez ella pensaba, no voy a morir inmediatamente, pero nosotros ahora como seres humanos morimos, pues, o sea que ahí en ese entonces ellos no morían. No. Ellos iban a ser eternamente, iban a estar ahí en el huerto. Que hay otro texto le dice Sí, que po. por un hombre entró la muerte y por el otro Exacto, vino la vida. pero lo que más yo creo que le llamó la atención para comerse ese fruto a Eva fue que le dijo que iba a ser como Dios. ¿Por qué? Porque las mujeres somos vanidosas. Hay esa vanidad de queremos ser las reinas y todo ese tipo de cosas. El pastor Viera lo dice Siempre muy dice. bien, que ahí la Eva quiso ser diosa, pues le iban a adorar a ella. ¿No es cierto? La serpiente supo dónde hablarle a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Entonces después dice el 6, y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Nadie no obligó a Adán a comerlo, él lo comió porque quiso. Dice, le dio y él se lo comió. Porque hay algunos que empiezan, no, que la mujer es la culpable, Lo no, que el engañó. hombre lo engañó. No, ahí los dos cometieron el error. Fueron los dos por iguales. Entonces, ¿no es cierto? Ahí dice, fueron abiertos los Me ojos. acuerdo de una pastora. Que Adán no se puso los pantalones, Sí, y no andaban tenían desnudos. pantalones en ese, Sí, en ese contaban tiempo. una anécdota en una iglesia que se pusieron a contender de que ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién tenía la culpa? Entonces ella se levanta y le dice, pero Adán tenía que haberse puesto Puesto los los pantalones y pantalones. haber dicho que no, que ya andaban desnudos. Y andaban desnudos. Después, ¿no es cierto? En el 8
Pasamos rapidito al 8, dice, verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí, ¿no es cierto?, viene el miedo humano. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron miedo porque sabían que el Señor lo iba a castigar por haber hecho algo. Porque Él le había dado una orden de no hacerlo. Y ahí, ¿no es cierto?, empiezan los dime y diretes, que tú tuviste la culpa, que la serpiente tuvo la culpa, que el otro, que el otro, que el otro. Pero ahí el Señor, ¿no es cierto?, después le dio la sentencia a cada cual por su culpa. Y ahí, ¿no es cierto?, y supieron que estaban desnudos y toda la cosa. A ver qué dice. En el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque de la simiente de la mujer, de una mujer, Sí, nació el Cristo. Salvador. ¿Y quién fue quien le pisó la cabeza, no es cierto? Él. Él, pues Cristo fue el único. Por eso dijo que iba a haber enemistad. Por eso que siempre había como contra la mujer, ¿no es cierto? Siempre ha querido hacerle más daño a la mujer. Por lo mismo, porque de ella iban a ser el Salvador. Siempre ha habido más violencia, más todo en contra de la mujer. Y aquí igual podemos, como estamos estudiando un poquito, dice, y Jehová le dijo a la serpiente arriba en el 14, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Eso puede decir que la serpiente andaba parada. Ya, por eso le dijo que sí, ahora se iba a arrastrar. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores, en tu preñez con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará. Y ahí dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo volverás. A algunos no les gusta esto porque dice que tienen que trabajar. A algunos no les gusta trabajar, pero es lo que el Señor dijo aquí. Son las maldiciones por la desobediencia. Exacto, las maldiciones por la desobediencia. Es como yo les que le decía que después íbamos a ver un poquito que el Señor le dice en Deuteronomio al pueblo algo para que pudiera hacer lo que tenía que hacer y las bendiciones que iba a tener, pero ¿por qué llegaron al cautiverio? ¿Por qué llegaron a muchas cosas? Y volviendo de nuevo aquí a Génesis, dice, multiplicaré. O sea que la mujer igual tenía un poco de dolor y había tenido hijos antes. Es una pregunta, ¿no es cierto?, que uno se puede hacer. Porque algunos se preguntan, los del mundo sobre todo, ¿y cómo iban a haber más mujeres? ¿De dónde se casó Caín? ¿De dónde se casaron? Por eso, porque dice, multiplicaré. ¿Cómo él iba a multiplicar algo si antes no sentía nada? Era como el animal, que los animales tampoco sienten mucho. Los animales, sí, pues algunos animales llegan y pum, nomás, ¿no es cierto? Pero igual, en el sentido de que ahí está dando como el esto que Eva había tenido hijos. Porque dice, multiplicaré. Porque yo para multiplicar algo debo tener algo. Ahí me está dando a entender, ¿no es cierto?, que de ahí pueden haber salido las demás mujeres y hombres. El pastor Viera el otro día estaba predicando sobre eso. Igual decía, porque en esa parte aquí en el 4, cuando dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cómo iba a saber que era varón? Si Eva había sido creada, no hacía, como se dice mucho, por ser Eva no sabía que existían cuñadas, no sabía que existía mamá, papá, porque ella no nació de la misma forma que hemos nacido todos nosotros. Entonces dice, ¿cómo iba a saber que ahora era varón? Exacto. Porque bueno, ella vio a su esposo que él era varón, entonces quiere decir que ahora dice que ahí a lo mejor eso es algo que el pastor decía, que a lo mejor ahí está la respuesta de que había tenido hijas. Es que eso es lo que uno le trata de decir ¿no es cierto?, a nuestro hermano, que uno escudriñando la palabra va a poder tenerlo, como yo les dije el dicho, el hombre que no está informado no puede tener la opinión. ¿Por qué? Porque viene otro de afuera y me dice, pero sale en la Biblia que solamente, ¿no es cierto?, tenía Caín y Abel y después nació el otro hijo que tomó el lugar, Set. Pero ¿y dónde se casó? Porque dice que después se casó Caín. Sí. ¿Y dónde estaban esos pueblos? Pero aquí el Señor nos da las pistas.
Por Claro. eso hay que estudiar la palabra y el Señor nos va a revelar, ¿no es cierto? Primeramente pidiéndole el Espíritu al Señor y el Hace discernimiento. muchos años igual una mujer que predicaba decía eso, pues de que cuando le dice multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, dice multiplicaré los dolores, quiere decir que ella sentía y había Claro, es que tenido. para multiplicar algo yo tengo que tener Que algo. La haberlos- multiplicación le dice, Y songamos como 7 Eva por iba a 1, saber 7. qué eran los dolores si no lo había tenido. Exacto. Así que ahí para que estudien, ¿no es Son cierto? como preguntas, ¿cómo se dice? Preguntas capciosas Capciosas. que sobre todo el mundo la hace, porque dice, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Y uno tiene que Y al leer. principio tienen que haberse casado hermanos con hermanas. Obvio, primo entre primos. Porque Dios por algo Sara y dijo que Abraham eran medio hermanos. ama al Señor cuando los Así que crea. ahí tienen que... Rebeca y Santa. Apenas Rebeca y Isaac eran primos. Apenas los crea le dice vayan y multiplíquense y fructifíquense, que decir que Que hay- alcanzaron a tener claro, hijos. por eso uno tiene que leer la palabra, Pero ese escudriñarla, ese otro tema, pero ve, eso sirve para uno escudriñar la palabra. Que la palabra uno busca y encuentra. No solamente quedarse con lo que yo estoy diciendo o lo que dicen los demás. Yo tengo que leer mi palabra, porque en la palabra vamos a encontrar la verdad. Y sigamos con otros desobedientes. Le dije que se acordara lo que decía en Josué. Acá lo tengo. Acá lo tengo, Josué 7. Josué 7, pero vamos, me parece que yo tengo anotaditos los versos para que no... A ver si... Acá. 7... Del 2 al 5, a ver qué dice. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai y estaba junto a Betabel hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subid, reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron Jai. Y volviendo Josué le dijo no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán Jai, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron con la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Y qué dice el 1? Ahí vamos a entender por qué pasó eso. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y volvemos para atrás, que le había dicho que tuvieran en cuenta, cuando tomaron Jericó, el Señor le dijo, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente errando, ¿cierto? Y después dice, Guardársela. pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. ¿Qué podemos ver acá? Que tal vez Josué, ¿no es cierto?, confiado con lo que el Señor le iba a decir, no le consultó. ¿Hay que ir a atacar a Jai? ¿Podemos ir? Sino que ellos como, yo creo, porque tal vez pecó de inocente por decirlo así, porque él sabía que Jehová estaba con él, pero alguien del pueblo había hecho algo que el Señor había dicho que no hiciera. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Murieron hombres inocentes. O sea que la batalla bajaron. Algo pasaba que morían y Josué, ¿no es cierto? Después en el 8 dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los que moran en la tierra oirán y nos rodarán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Sí, porque él se queja en el 7. Él se queja, Le dice, ¿no es cierto? ¿por qué Porque él no hiciste pasar? entiende, po. Claro. Pero no es cierto. ¿Y qué dice después? Después, ¿no es cierto? Sabemos, ahí les doy, uno dice, tarea para la casa, que estudien el libro de Josué y lean esa historia. ¿Qué nos dice en el 19 hasta el 26? Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárale ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo en tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda
el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de él en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedraron y lo quemaron después de apedrarlo. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira por esto, y aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy, que es turbación. Qué turbación. Imagínense, por uno, el Señor le dijo al pueblo, ¿no es cierto? Le recalcó: no tomen nada de lo anatema, de lo maldito de la ciudad. Lo poco y nada que dijo que tomaran esa cosa iba a ser para el tesoro, ¿no es cierto?, de Jehová. Sí. Porque dice, ¿no es cierto?, ahí cuando usted vuelve a leer: mas la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso solamente le dijo el Señor. Pero lo demás, en la palabra después, ¿no es cierto?, más adelante encontramos que dice que toda del dinero, La raíz de todos los males, el amor al aquí dinero. vemos que, ¿no es cierto?, Acán le brillaron los ojos al ver Con este los tesoro, lingotes. con los lingotes. Pero el Señor no le dijo que tomara esto, porque el Señor ya proveía, ¿no es cierto?, para su pueblo. Él nunca los dejó. Pero aquí él, ¿no es cierto?, amó más el dinero, y por su culpa murieron muchos hombres. Amén. Por uno murieron muchos hombres. ¿Y por qué esto se llama desobediencia? Primera de Samuel 15, del 19 al 23. ¿Quién lo va a buscar? ¿Mi mami? Carlita, búscame Juan 14, 23. Papi, y Santiago 1, 22. Por favor. 19 al 23 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que devuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín oveja y vaca, las primicias del anatema, otra vez anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificio, el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál era uno de los sinónimos de desobediencia? Era rebelión. Rebelión. Y el Señor, ¿qué dice? Porque como pecado de adivinación es la desobediencia y la rebelión. Amén. Pecado es pecado. No que algunos dicen, no, una mentira blanca, una mentira... No, es pecado. Entonces aquí, ¿qué le dice el profeta? Le dice: se complace Jehová más en el holocausto, porque él, ¿no es cierto?, así diciéndole: no, porque yo le voy a hacer holocausto a Dios. Con la Pero él lo que quería, estaba probando una vez más a Saúl, su obediencia. Amén. Pero ¿qué hacía Saúl? Cada vez hacía más cosas, más desobediente, más desobediente. Y, ¿no es cierto?, podemos ver el título del 15, dice: Saúl desobedece y es desechado. O sea que una persona que es desobediente, que va desobedeciendo una, dos, el Señor llega hasta un momento que dice: hasta aquí nomás. Y eso es sinónimo de que la persona es soberbia. Porque orgulloso. yo sé hacer las cosas, yo puedo, Bueno, nosotros yo le voy a ayudar a Dios. Por No, eso que la Biblia dice que Dios mira de lejos al el soberbio soberbio. y al humilde lo exalta. Claro, porque él, por más que le decían, Saúl, el profeta iba, le hablaba, hace esto, no, él hacía otra cosa. Hasta que llegó un momento que dijo, hasta aquí nomás, Lo desechó. y después en el 16 dice, Samuel unge a David. Y usted conoce esa historia. Si le interesa más esta historia, puede... Mami, tú busca Romanos 5:19. ¿El Deuteronomio? Yo lo voy, es que ya. lo tengo, no lo voy a leer todo porque es muy largo. Ya. Pero Ya. Deuteronomio, mi mami ahí donde leía, en el 11, me llamó la atención que decía en el 13, si obedecieres cuidadosamente, ahí no lo puse porque lo vi en delante y nomás decía, para que lo tengan, es Deuteronomio 11, 13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Después dice en el 26 al 28, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no os habéis conocido. ¿Y qué podemos ver, no es cierto? Que el Señor le está hablando ahí con Moisés, que no se aparten de la palabra. O sea que nosotros tenemos que obedecer a la palabra. Por eso yo les decía una vez más, no se quede con solamente lo que yo le estoy hablando. Quédense con lo que dice la palabra. Lean la palabra, escudriñen la palabra. Porque yo puedo decirle aquí, imagínense a alguien que nunca ha leído la palabra, que solamente se queda con lo que dice el de adelante. Yo aquí le digo, el Señor dice, vaya y tírese de un puente. Lo va a creer porque no está leyendo la palabra. Y usted me dice, ¿y dónde sale eso? Si ahí el distinto, el que tiene conocimiento y el que no. Porque si el de adelante le dice, no, el Jehová le dice, vaya y tírese al puente, el hermano lo dijo, entonces debo hacerlo. No, por eso usted tiene el deber de escudriñar la palabra. Y el Señor, ¿no es cierto?, le decía al pueblo de Israel, les doy la bendición, pero también la maldición si no hacen caso. Y usted conoce después todas las cosas que vinieron por no obedecer. Josué hasta su último instante le decían, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jehová, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Ya estaba, como ya Estió le dijo, ya, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa, ¿no es cierto?, serviremos. Vamos a Deuteronomio 28, que ahí dice la bendición de la obediencia y después dice las consecuencias de la desobediencia. Primero dice, acontecerá que si oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y ahí, ¿no es cierto?, el Señor le dice una montonera de bendiciones, de promesas que era, pero si ellos seguían oyendo y haciendo la voluntad de Dios que eran sus mandamientos. Después dice, en el 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y después se preguntaban, pero cuando vamos a Jeremías, Ezequiel, Señor, ¿por qué no estamos yendo de esclavos y cosas así? Ellos adoraban dioses ajenos. En el mismo templo tenían dioses ajenos. Adoraban dioses que nada que ver. Y el pueblo igual, unos poquitos, Jeremías hablaba la verdad, lo golpeaban. Los mismos sacerdotes lo tiraban a la cisterna. A Ezequiel lo mismo cuando estaban ya en Babilonia, ¿no es cierto? Ezequiel tuvo que demostrar muchas cosas que el Señor le decía que tenía que hacer para que el pueblo entendiera. Pero aún así no entendían. Y el Señor acá, con Moisés le está diciendo que no se aparten. Y ahí les voy a dar tarea para la casa para que lean, ¿no es cierto?, Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y después dice las consecuencias. Y ahí usted lea las consecuencias. ¿Qué es lo que le iba? Ya el Señor ahí le dice que, ¿no es cierto?, que si no le iba a dar, dice, miren, el 25 nomás le voy a leer, dice, del 28 al 25 dice, Jehová, si él desobedecen, dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Ahí el Señor le estaba hablando, ¿no es cierto?, si no obedecían. Y ellos no obedecieron y tuvieron que ser cautivos y muchas cosas más. Hasta el día de hoy Israel está en la pelea que sí es algunas peleas, ¿no es cierto?, las partes que ahora dicen Palestina, y eso era parte de Israel. Imagínense, ¿pero por qué? Por desobediencia del pueblo. El Señor Él cumple su promesa, pero si no le obedecen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice Juan 14:23? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Tenemos que guardar la palabra para poder obedecer, porque es la palabra de Dios y ella nos va a decir cómo guiarnos, ¿no es cierto? Ahí nos está hablando para poder guardar. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Amén. Es lo que yo le decía, que no solamente usted me escuchen a mí o no escuchen a mi papá, a mi mamá, usted tiene que buscar, usted tiene que ser hacedor, usted tiene que la gente ver que usted está cumpliendo la palabra. Amén. Usted tiene que vivir esta palabra. Si no la vive,
¿cómo le va a dar ejemplo a su familia, a los demás? ¿Cómo, si alguien me viene a preguntar y me dice, ¿y qué pasa con los que mueren? ¿Existe un infierno? Y yo no sé nada. Para eso el Señor nos dejó la palabra, para poder aprender. ¿Qué dice Romanos 5:19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por Cristo, ¿no es cierto?, somos justificados y podemos, ¿no es cierto?, ser justos. Amén. Porque nosotros ninguno es perfecto. No. Pero Nacimos pecadores. Nacimos pecadores. ¿Por qué vino el pecado? Por los hermanos Adán y La Eva. desobediencia de- Por la desobediencia de ellos, ¿no es cierto? a los Adán hay que pegar. A lo Adán. Claro. Pero ahora por Jesucristo, ¿no es cierto?, podemos alcanzar salvación Amén. y podemos ser justos. Todos los días nosotros cometemos errores, pero ahora tenemos a... por último vamos a leer Josué. Sí, antes iba a decirlo, pero lo vi ahí ¿Lo escrito. leo? Si lo Bien. tiene, léalo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí volvemos un poquito a todo lo que pasó Josué y toda la cosa. Pero también es para nosotros, porque el antiguo uno puede sacar mucha enseñanza. No como algunos andan diciendo ahora que ya no sirve el antiguo. No, sirve porque nos saca, para poder entender el antiguo tenemos que andar a la luz del nuevo. Y todas las cosas del antiguo vienen también con las del nuevo. Amén. Y ahí, ¿no es cierto?, Josué, el Señor le prometió que iba a estar todos los días con él. Pero lo primero que le dijo, que guardara su palabra. Guarda este libro de la ley. Amén. Para, ¿no es cierto?, antes ellos tenían solo el libro de la ley, que eran los 5 primeros libros. Pero ahora el Señor nos dice que tenemos que guardar toda esta palabra. Amén. Y ahí está la verdadera Y prosperidad. ahí está la verdadera prosperidad. Pero no está hablando de riquezas, que te voy a dar millón y todo. No, conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, busca el reino de Dios primeramente y de lo demás vendrá con añadidura, ¿no es cierto? Traerá la añadidura. Y Él sabrá qué cosas serán. Pero uno no puede estar pensando, voy a buscar a Dios para que me dé una cosa. No, porque uno tiene que adorar a Dios porque Él hizo lo más grande, que fue la salvación. Él murió por nosotros. ¿Qué cosa más grande podría darnos que la salvación? Así es, Jesús. Y esa ha sido la palabra de la obediencia. Por sobre todas las cosas guardemos este libro, porque con este libro vamos a andar en obediencia, porque este libro nos dice cómo debemos andar Amén. y esperar la voluntad de Dios. Así es. Y preguntarle todas las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque no nos va a pasar como Josué, que él se confió, ¿no es cierto?, como estaba todo bien, fueron a pelear, pero había algo ahí escondido. Por eso siempre tenemos que consultarle todo a Dios y andar en obediencia a Él. Así que voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Gloria a Y Dios. gloria a Dios, gloria a gloria a Dios. Dios. Amén. Damos muchas gracias por su palabra maravillosa que Dios nos tenía en este día. Nunca la palabra va a estar de más. Cada día debemos ser obedientes, porque fallamos. Pero hoy día el Señor nos da una nueva oportunidad de redimirnos y decir, Señor, perdónanos, y seguir adelante obedeciendo sus mandamientos, su palabra maravillosa, que ella es la que nos va a llevar a la vida eterna. Dios bendiga a nuestra hija y vamos a adorar al Señor cantando ese coro maravilloso que dice, puedo confiar en el Señor. Mi mayor. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. El sol llegará a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar.
no me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Hay momentos en que no alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Por ti mismo en Jesús. Hay momentos en que no alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Por ti mismo en Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Amén. Meditando en su palabra, meditando en estos coros maravillosos que podemos confiar en el Señor, agradeciendo todo lo que Él ha hecho, lo que Él hará por nosotros, vamos a ir a la segunda oración, acordándonos de todos nuestros hermanos enfermos, de nuestros hermanos necesitados, acordándonos de esta tierra, acordándonos de orar por los que están gobernando esta tierra, como dice su palabra, acordándonos de nuestros hermanos, nuestros pastores, y por todo aquel que usted quiera orar en esta hora vamos a ir a la oración, y le voy a pedir a nuestra hermana Carolina que nos levante la oración. Amén. Amén. Damos muchas gracias al Señor. Vamos ya a cantar la última alabanza para ya después estar siendo despedido. Mi esposo nos va a despedir de este culto. Vamos a cantar esa alabanza maravillosa que dice un poco, un poquito. Otro día mi hermana ahí por los comentarios, no me voy a acordar el nombre en esta hora, pero me mandaba un texto bíblico. Y yo me gozaba con este texto bíblico donde sale esta palabra de un poco, un poquito, que el que ha de venir pronto vendrá y no va a tardar. No sé, mi hermana, creo que el Señor le reveló ahí que me gusta mucho esta alabanza. Así que muchas gracias, mi hermana, por sus palabras que me mandaban los textos bíblicos. Así que Dios me la bendiga y vamos a cantar esta maravillosa alabanza y le invitamos a meditarla, mis hermanos, para los que no se la sepan. Un poquito de tiempo esperemos que el que ha de venir Jesús pronto vendrá. Orando, leyendo, cantando
así lo esperamos, con ansias y anhelos y muertos o vivos nos recogerá. Pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. A los que en Jesús han dormido, sabemos que Dios juntamente con él traerá. Los que nos quedamos, su cara veremos al mismo momento en que Él nos llamará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. Gracias, Jesús bendito. Gracias porque es la esperanza de tu pueblo, Señor. Aleluya. Que un día, Padre, esta iglesia volará a las nubes al encuentro con su amado Salvador. Es nuestra esperanza, aquellos que han muerto serán los primeros que Cristo a su mano resucitará. Nosotros los vivos seremos postreros, mas junto a Jesús nos arrebatará. Muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. Mira lo que nos espera. Arriba en las nubes, encuentro glorioso, Jesús a los santos aparecerá. Con él en la gloria, eterno reposo, por él rescatado, Jesús nos tendrá. Pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. Arriba en las nubes encuentro glorioso, Jesús a los santos aparecerá. Con él en la gloria
y no tardará. Pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Amén. Con esto agradecemos este día, martes 21 Amén. de julio. Un día más hemos entregado la adoración a nuestro Dios. Mi esposo, con la oportunidad. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, de poder compartir tu palabra Gracias, y Jesús. con el único anhelo y propósito solamente de Gracias. darte la exaltación y de poder honrarte, Dios amado, porque te hemos reconocido, Señor, como Salvador Amén. y como Señor de nuestro hogar Así es, y de mi nuestra Jesús. casa, Dios mío. Amén, mi Jesús. Padre, gracias. Te pedimos una bendición, Padre mío, a través de este video, para todos los hermanos que lo van a ver, Señor, para aquellos que están angustiados por algún problema, por Así algún es, Jesús. pesar, Dios mío, por alguna partida, Dios mío, de algún ser querido, o por tanto que están enfermos, Señor, Así es, mi Jesús. por una u otra dificultad que la iglesia pasa. Pero no tan solo, Dios mío, pasamos nosotros dificultades, como dijo el apóstol Pablo, que a través de todo el mundo la iglesia pasa una y otra dificultad, pero la esperanza del Señor nunca tiene que perderse. Así es, Jesús. Así que lo estimulamos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, para seguir adelante. Ese novio maravilloso que vendrá a buscar su novia, Amén. Así muy es. pronto aparecerá. Y aquellos muertos que han muerto en Cristo, al sonar de trompeta, ellos serán levantados. Así es, Y Jesús. nosotros los vivos, los que quedemos, Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, Señor. Así es, Jesús. Es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en nuestros corazones, Señor. Y te amamos y esperamos tu retorno, Señor. Solamente ayúdanos a estar preparados y a estar vigilantes, Señor, para poder estar ese día preparado cuando tú vengas. Así Padre, es. gracias. Bendice este video, Señor. A través de estas líneas, Padre, no permitas que el enemigo, Señor, se meta, Dios amado. Y te pedimos tu ayuda y tu respaldo, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Dios mío, bendiciendo todo lo que hemos hecho. Te lo clamamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.